Gracias por seguir con nosotros. Estamos presentando en su programa Cotzijón el caso Mirna Mac y la asociación Avansco, especial, perdón. Nos acompañan Juan Pablo Gómez, Clara Arenas y Gustavo Palma. Nos gustaría, por supuesto, continuar con el tema y abordar acerca de la fundación, las áreas principales de trabajo y los programas que a través de ustedes se constituyen. Bueno, Avanzo está desde el 94, trabaja 4 áreas. Una que es el área de estudios sobre campesinado, un área de estudios sociourbanos, un área de estudios de historia local y un área de estudios sobre imaginarios sociales. Pero, digamos, yo pienso que tal vez lo interesante no es tanto cómo hemos nombrado a estas áreas, sino enfatizar quizá que todas estas áreas buscan en sus estudios hacer un trabajo crítico en los asuntos que tocan. Y uno de esos que me parece a mí muy importante y que, digamos, se relaciona con lo que decíamos en el segmento anterior relacionado con ese trabajo de historia, que de alguna manera la historia es también un campo de lucha, ¿verdad? Esta área de estudios de historia local está enfocando de manera interesante algunos de estos temas y tanto Gustavo como Juan Pablo trabajan en ella. Entonces yo pienso que podría ser interesante escuchar un poco qué es lo que hacen, ¿verdad? Bueno, en este momento, regresando un poco, de alguna manera el hilo, digamos, del enfoque de Mirna no deja de estar presente. ¿En qué sentido? En el sentido de un trabajo de campo, o sea, un enfoque de historia crítica que trabaje a partir de un diálogo con sectores de la población, digamos. En el caso de lo que estamos haciendo nosotros, pues está enfocado mucho a visibilizar, digamos, algunas estrategias de sobrevivencia e inclusive de propuestas políticas que desde algunas organizaciones campesinas a nivel local ha venido surgiendo frente a lo que ellos consideran como un modelo de desarrollo inoperante, digamos, y sobre todo que los mantiene, que reproduce un esquema de vida que es el de la sobrevivencia, en el cual ellos solamente son una generación más, digamos, de las generaciones que han estado en este modelo, ¿no? Y en este sentido nosotros nos interesa mucho documentar cómo, digamos, desde poblaciones locales, campesinas, no solo se imaginan, digamos, no solo se imaginan que otros modelos de vida, otras formas de vida que no sea el que el Estado guatemalteco les propone, son posibles, sino que además implica, digamos, una lucha histórica de varias generaciones por lograr este modelo de vida, lograr concretar, digamos, este modelo de vida, tanto para ellos como para las generaciones futuras, ¿no? Gustavo, tal vez nos... Bueno, yo tal vez en lo que insistiría en relación, pues no tanto lo que Juan Pablo hablaba sobre el qué, sino un poco el cómo de esta investigación, ¿no? Y yo creo que en ese sentido algo que es importante destacar en relación a la manera como tratamos de hacer investigación en Avanzo es en que, como ya se decía, se trata de una investigación que se quiere y se plantea ser una investigación crítica. Y en ese sentido lo que nosotros planteamos es que el investigador el investigador social, esa es nuestra perspectiva, no puede considerarse como alguien que es como un ser aséptico que llega a la realidad, que no se contamina, que no es, en primer lugar, que no está contaminado por la realidad y que no se contamina con esa realidad a la que se está acercando, ¿no? Es decir, esa visión que en algún momento y algunas instituciones plantean, ¿no? De que el investigador debería trabajar en una especie de torre de marfil para no contaminarse y en ese sentido, si no se contamina, puede decir la verdad sobre lo que está observando, ¿no? Nosotros en ese sentido precisamente vamos en una línea, podríamos decir, completamente opuesta. Es decir, nosotros consideramos que, ese no estar contaminado no es posible, ¿no? Es decir, que la ciencia social sobre todo no puede no estar contaminada de la realidad sobre la cual quiere dar cuenta, ¿no?
Entonces, en ese sentido, lo que nosotros planteamos es que, somos parte de la realidad que queremos conocer, que queremos explicar. Y en ese sentido, lo que sí se nos plantea como digamos, un requisito fundamental en términos de rigor académico es estar consciente de cuáles son nuestros puntos de partida para, a partir de ellos o con ellos, llegar a esa realidad para tratar de entenderla. Es decir, es un poco una crítica, lo que nosotros en ese sentido planteamos es una crítica a esa postura que plantea que el conocimiento en ciencias sociales tiene que ser objetivo, ¿no? Es decir, y en ese sentido nosotros planteamos, habría que ver si es posible hablar de objetividad y si la objetividad se puede dar, cuáles son los presupuestos que están implícitos para que esa objetividad no sea una objetividad que esté, digamos, corriendo el riesgo de alejarse de la realidad que está tratando de explicar, ¿no? Y tal vez usted nos podría comentar acerca de los proyectos que impulsa actualmente y, por supuesto, ¿verdad?, los obstáculos que de alguna manera aún a la fecha se encuentran. Sí, bueno, nosotros tal vez preferimos hablar en términos de programas y de grandes líneas de investigación. Un poco el tema de proyectos está impuesto a veces por realidades financieras, pero en realidad la investigación, en nuestra experiencia, Avanzo va a cumplir 25 años, es algo que no termina nunca. Y para un investigador es toda su vida, ¿verdad? Claro. Entonces, hay un continuum, nunca hay una ruptura, ¿verdad? Se acabó el proyecto, se acabó la investigación, se acabó el tema, sino que vamos construyendo sobre la base de los esfuerzos que se van haciendo. Entonces, en este sentido, yo diría que, por ejemplo, en el área que llamamos de imaginarios sociales, se comenzó trabajando en el marco de los acuerdos de paz, del momento de los acuerdos de paz y todo el tema de identidad nacional que surge en aquel momento. Se comenzó haciendo preguntas sobre la identidad nacional y hoy en día estamos haciendo, sin desvincularnos de esas primeras preguntas, estamos haciendo preguntas relacionadas con los temas de racismo, pero relacionadas de una manera mucho más profunda que nada más decir si Guatemala es un país racista, ¿verdad? Después de que se negó por mucho tiempo. Claro. Pero digamos, ahora estamos nosotros preguntándonos cómo operan ciertos mecanismos para que ese racismo que hay en Guatemala vaya cambiando según la ocasión, pero sin embargo siga reproduciéndose. ¿Qué son los mecanismos que hacen que ese racismo se pueda reproducir? Digamos, a pesar del discurso de multiculturalidad, de interculturalidad, del diálogo intercultural, nuestra hipótesis es que hay algo más profundo que hace que ese racismo guatemalteco se reproduzca. En ese sentido, por ejemplo, pensamos que la lucha contra la discriminación no toca lo profundo es el pensamiento racista. Y digamos, por ahí vamos en una de las líneas de cuestionamiento y de trabajo en esta área que se llama de imaginarios sociales. Con lo que digo, voy tratando de mostrar también que el pensamiento se va construyendo a lo largo del tiempo y realmente es un proceso de acumulación. No es que los proyectos acaben y comiencen nuevos sin estar vinculados. También tenemos un área que trabaja los temas de campesinado y que ha ido trabajando, digamos, de un enfoque muy centrado en entender los procesos y las estrategias de sobrevivencia de las unidades de producción campesina, que sigue siendo muy importante entenderlo y que sigue siendo muy vivo en nuestro análisis, pero vamos llegando a la posibilidad de entender, por ejemplo, los territorios, a la posibilidad de entender los temas de cuencas y los temas ambientales. Y entonces de nuevo vemos cómo vamos construyendo a partir de unas primeras entradas, llegando generalmente a perspectivas mucho más complejas, ¿verdad? De conflictividad, ya no solo por la tierra, que es la conflictividad que primero vemos en las realidades campesinas. Esa es una conflictividad cierta. Hay también una conflictividad por los temas laborales en el campo, no hay que olvidar eso. Hay una conflictividad en los temas ambientales y se dan todas al mismo tiempo. Entonces, cuando nosotros decimos que queremos ir al campo
y ver los datos frescos en el campo, estamos también diciendo, queremos ir a ver lo concreto. Y lo concreto, aunque no lo parezca así, es generalmente lo más complejo y lo más complicado, porque en eso concreto se dan todas las dinámicas, ahí están todos los sujetos, no es tan fácil delimitar y decir voy a estudiar este pedacito de la realidad. En las ciencias sociales se habla mucho del recorte de realidad en el que voy a concentrarme, porque no se puede ver todo al mismo tiempo. Pero el reto es cómo ir siendo capaz de ver la complejidad cada vez mejor, ¿verdad? Cómo somos capaces cada vez más de ver esa complejidad y de explicarla. ¿Con qué lenguaje? Ahí es donde estamos. Gracias, Clara. Vamos a ir a un corte. Regresamos después de esta breve pausa.